El paso número 3 del procedimiento para probar una hipótesis es seleccionar el estadístico de prueba. Veamos un concepto de estadístico de prueba. Nos menciona que es el valor determinado a partir de la información de una muestra para poder determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Hay muchos estadísticos de prueba. Está la T de Student, la F de Fisher, Chi cuadrada y Z. Esta última se utiliza cuando el tamaño de la muestra es grande y se conoce lo que es la desviación estándar de la población. En este caso hace referencia a aplicaciones en las que se cuenta con datos históricos o con alguna información que permita obtener buenas estimaciones de la desviación estándar poblacional antes de tomar la muestra. El estadístico Z se calcula a través de la fórmula que se observa en la parte inferior. La media muestral, que es X testada, menos la media poblacional mu, y lo dividimos entre sigma, que es la desviación estándar de la población, entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Como ya lo mencioné hace un momento, debemos conocer la media y desviación estándar poblacional. En el paso número 4 se debe formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado sobre las condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquellas en las que no se rechaza la hipótesis nula. La región, zona o área de rechazo define la ubicación de todos esos valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurran en una hipótesis nula verdadera es muy remota. Veamos cuáles son estas regiones o áreas de rechazo. Veamos la región de rechazo con la derecha superior de la curva. Veamos el siguiente ejemplo. Suponga que el departamento de empaque de General Foods Corporation se preocupa porque algunas cajas de Grape Nuts exceden considerablemente el peso. El cereal se empaca en cajas de 453 gramos. La hipótesis nula es H subíndice 0 es igual a la media poblacional menor o igual a 453 gramos. La hipótesis alternativa, que se describe como H subíndice A, es lo opuesto. Es decir, que la media poblacional sea mayor a 453 gramos. Observe que la gráfica de la curva normal tiene una región donde no se rechaza la hipótesis nula, pero también tiene una región donde se rechaza la hipótesis nula que sobresale de color azul. Observe que el signo de desigualdad en la hipótesis alternativa, que es un símbolo de mayor, señala como si fuera una flechita hacia dónde debe ir la región de rechazo, ubicada en este ejemplo en la cola superior, es decir, en el lado derecho. En la parte inferior viene la escala de los valores de Z, que van de 0 hacia la izquierda, valores negativos, y hacia la derecha, valores positivos. La región de no rechazo y la región de rechazo están divididas por un valor conocido como valor crítico. Se calcula mediante el nivel de significancia. Vamos a suponer que tenemos un alfa de 0.05. Recuerden que alfa es el nivel de significancia, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Y esa probabilidad es del 5%, pero lo manejamos en decimales, 0.05. También recuerden que toda la región bajo la curva, incluyendo la región de rechazo y la de no rechazo, es igual a 1. Entonces, si la región de rechazo vale 0.05, ¿cuánto es el valor de la región de no rechazo? Pues es prácticamente 1 menos alfa, que sería 0.95. Ambas regiones, la de no rechazo y la de rechazo, sumándolas debe dar igual a 1. Para este ejemplo vamos a ocupar una tabla de áreas bajo la curva que únicamente trae valores de la mitad de la curva. Por esta razón voy a dividir la curva en dos partes. En cada una de esas partes se tiene 0.5 y 0.5, porque
toda el área es igual a 1. Lo primero que debo hacer es conocer cuál es esta región de la mitad de la curva y antes de la región de rechazo. Para ello, obviamente debo restar el valor de la región de rechazo, que es 0.05, a la mitad de la curva. De esta forma, la curva, la mitad, menos alfa sería 0.5 menos 0.05. Y esto es igual a 0.45. Ese es el valor de toda esta área. Este valor de 0.45 lo debo localizar en la tabla de áreas bajo la curva de la normal. Aquí podrán ver ustedes un fragmento de esta tabla. La tabla completa la podrán descargar en el enlace que les dejaré en la descripción del video. Recuerden que debemos localizar el 0.45. Si ustedes notan, no hay un número igual. El más cercano es 0.4505. Pudiéramos pensar que este se encuentra a la misma distancia que este, pero este valor no llega. Este sí, se pasa, pero llega. Por esta razón, ocuparemos el valor de 0.4505. Ahora debemos leer cuál es el valor en esta fila. Y es 1.6. Posteriormente, le vamos a añadir un decimal más. Y ese decimal lo encontramos en la columna, que sería 0.05. Al sumar o simplemente unir estos dos valores, obtendremos un valor crítico de 1.65. Y listo, ya tenemos nuestro valor crítico. También hay una región de rechazo cola izquierda, que es la inferior de la curva, como se observa en la gráfica de la curva normal. Veamos el ejemplo. Las grandes compañías de renta de autos que compran grandes cantidades de neumáticos desean que duren un promedio de 90.000 kilómetros en condiciones normales. Por consiguiente, rechazarán un envío de neumáticos si las pruebas revelan que la vida de estas es mucho menor a 90.000 kilómetros en promedio. Con gusto aceptarán el envío si la vida media es mayor a 90.000 kilómetros. Sin embargo, esta posibilidad no les preocupa. Solo les interesa si cuentan con evidencias suficientes para concluir que los neumáticos tendrán un promedio de vida útil inferior a 90.000 kilómetros. Por lo tanto, la prueba se plantea de manera que satisfaga la preocupación de los fabricantes de automóviles respecto de que la vida media de los neumáticos sea menor a 90.000 kilómetros. En este caso, la hipótesis nula es la que nos está mencionando el ejercicio, que los neumáticos duren en promedio 90.000 kilómetros, o puede ser que duren un poco más. Se plantea como h subíndice 0 es igual a la media poblacional mayor o igual a 90.000. Entonces, la hipótesis alternativa es que dure menos de 90.000. Y la describimos como h subíndice a igual a la media menos de 90.000. En este caso, ustedes pueden notar que el signo de desigualdad de la hipótesis alternativa señala al lado izquierdo. Por esa razón, la región de rechazo se encuentra en la parte inferior de la curva. También noten algo interesante. La hipótesis nula normalmente va acompañada del signo igual, ya sea mayor igual o menor igual o simplemente igual. Y la hipótesis alternativa jamás llevará el símbolo de igual. O va a ser mayor, o va a ser menor, o simplemente diferente. Noten que el valor crítico tiene un signo negativo porque se encuentra en la parte inferior de la curva. Recuerden, del 0 hacia la izquierda son valores negativos y del 0 a la derecha son valores positivos. También se puede dar que existan dos regiones de rechazo, es decir, dos colas. Por ejemplo, si planteamos la hipótesis nula, el ingreso medio anual de las corredoras de bolsas es de 65.000 anuales, estamos prácticamente diciendo que es 65.000. No es más de 65.000, no es menos de 65.000, es exactamente 65.000.
Por eso lo vamos a manejar como H subíndice 0 es igual a la media poblacional igual a 65.000. Evidentemente, la hipótesis alternativa sería lo opuesto, sería que el ingreso medio anual de las corredoras de bolsa no sea igual a 65.000, ya sea mayor o menor, pero no igual. Y lo vamos a escribir de esta forma. H subíndice A es igual a la media poblacional mu diferente de 65.000. En este caso, noten que no existe un símbolo de mayor ni un símbolo de menor. No nos indica hacia dónde va la región de rechazo, si al lado derecho o si al lado izquierdo. En este caso, la región de rechazo son dos. Observen en la gráfica que la región de rechazo se encuentra en ambos lados, en la parte izquierda y en la parte derecha. Siguiendo con el ejemplo de un nivel de significancia del 5% en el área de rechazo, se divide con equidad en las dos colas. Esto sería prácticamente que el nivel de significancia sigma lo vamos a dividir entre 2 y obtenemos 0.025 en el lado izquierdo y 0.025 en el lado derecho. Recuerden que toda el área bajo la curva, incluyendo el área de rechazo y no rechazo, es igual a 1. Si nosotros sumamos 0.025 más 0.95 más 0.025 nos debe dar igual a 1, que es el valor del área debajo de toda esta curva. Cuando la hipótesis alternativa simplemente mencione que no es igual a la hipótesis nula, estaremos ante una prueba de dos colas. El quinto y último paso en la prueba de hipótesis consiste en calcular el estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico. Suponiendo que en este ejemplo el resultado del estadístico de prueba arroje un valor igual o menor a 1.65, entonces estaría en la región de no rechazo, pero valores por encima del 1.65 entra en la región de rechazo y entonces debemos rechazar la hipótesis nula. Y listo, hemos concluido con los 5 pasos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.